Hola, en este video vamos a platicar de algunos de los índices que se utilizan con mayor frecuencia para el estudio de equilibrios políticos al interior de algún congreso, que puede ser nacional o subnacional. La única advertencia que quiero hacer antes de entrar al estudio de estos índices es que su estudio es principalmente útil cuando hablamos de múltiples observaciones, no así cuando hablamos de una sola. Cuando hablamos de una sola observación, el uso de estos índices nos va únicamente a arrojar información que es por sí misma obvia y en realidad no nos va a servir. Entonces, utilícenla principalmente cuando tengan múltiples observaciones. Los índices de los que vamos a platicar son el margen de victoria, el índice de fragmentación, el número efectivo de partidos y el de oposición efectiva. Comenzaremos por los más sencillos. En primer lugar, vamos a platicar del margen de victoria. El margen de victoria es un índice que nos permite hablar de la competitividad que existe en una elección y consiste simplemente en restar al porcentaje de votación obtenida por el partido ganador de la elección el porcentaje de votación obtenida por el partido que hubiera quedado en segundo lugar. El resultado, evidentemente, nos va a brindar la diferencia entre el primero y segundo lugar, y dependiendo del número de puntos porcentuales es que podremos hablar de una elección competitiva, poco competitiva o nada competitiva. En este sentido, el resultado de esta operación depende de la interpretación del investigador, es decir, ustedes mismos tendrán que ser quienes decidan cómo interpretarlo. En ciertas elecciones, 10 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo implican una nula competitividad, una escasa competitividad, mientras que una diferencia de 5 puntos porcentuales pues nos habla ya de una elección competitiva. En promedio, las elecciones subnacionales en México nos van a llevar a una diferencia aproximada de 5 puntos porcentuales entre el primero y segundo lugar. Y en el mismo sentido, si hablamos de una diferencia de 1 o 2 puntos porcentuales, podríamos estar hablando de una elección muy competitiva. Y si hablamos de una diferencia de menos de un punto porcentual, como sucedió en la elección federal por la presidencia de la República en el 2006, pues podríamos estar hablando de una elección altamente competitiva. La importancia de la competitividad en una elección pues nos puede arrojar elementos para hablar de los posibles conflictos que se pueden presentar durante y después del proceso electoral, así como después del gobierno. Si hablamos de una elección poco competitiva, la oposición tendrá escasos incentivos para fungir como una oposición fuerte o una oposición antisistema. ¿Por qué son pocos estos incentivos? Porque si la oposición en realidad no estuvo cerca de ganar, pues no tiene razón para oponerse tan fuerte al partido oficial. Pero por el contrario, mientras más competitiva haya sido la elección, entonces la oposición tendrá incentivos para pensar en las siguientes elecciones y fungir como una oposición férrea o antisistema durante el proceso que dure el gobierno en curso. El segundo indicador, quizá uno de los más sencillos, es el de oposición efectiva. Y el de oposición efectiva nos permite comenzar a adentrarnos en el análisis legislativo. El índice de oposición efectiva lo podemos entender como la relación que establecen el número de escaños que obtienen los partidos de oposición entre el número de escaños que obtiene el gobierno. Para obtener este índice únicamente se tiene que dividir el número de escaños de la oposición o de algún partido de oposición entre el número de escaños que obtiene el gobierno. Aquí lo interesante es que se puede jugar con las alianzas que pueden establecer entre partidos opositores o partidos afines al gobierno. El resultado se interpreta de la siguiente manera. En caso de que el resultado sea igual a 0, significa que el gobierno controla el 100% de los escaños en el Congreso. En caso de que el resultado sea igual a 1, esto significa que la oposición es la que controla todos estos escaños. Este índice es importante para entender la relación que va a guardar la oposición frente a la posibilidad de que el gobierno presente alguna iniciativa de ley. Mientras más se acerque a 1 este resultado, nos indicará que la oposición tiene un alto poder para influir, controlar o incluso detener estos proyectos de iniciativas de ley,
Mientras que si se acerca a cero, esto significa que el gobierno tiene mayor facilidad para impulsar sus proyectos y modificaciones de ley. Es uno de los más sencillos y espero que les sea de utilidad. El tercer índice del que les quiero platicar es el número efectivo de partidos, el cual nos permite observar el equilibrio que existe al interior de una legislatura y sobre todo el número de partidos que tienen poder de veto y que en consecuencia pueden paralizar o impulsar una agenda legislativa. Quizá es el índice con mayores complicaciones, no tanto por su dificultad, sino por el paso a paso, así que a continuación les mostraré directamente en el Excel cómo vamos a obtener este índice. Bueno, vamos a comenzar con el cálculo de los distintos índices de los cuales les he platicado. Y para ello vamos a trabajar con los datos correspondientes al estado de Aguascalientes en el periodo de 1992 al 2021. Una advertencia metodológica que debo de realizar es el que la integración de las legislaturas la estoy tomando a partir de los datos proporcionados por las instituciones electorales, de tal manera que esta integración no refleja los posibles cambios que haya sufrido la legislatura durante el periodo. Es decir, si algún diputado se cambió de partido, se declaró independiente, se separó de su bancada, no lo vamos a ver reflejado aquí por el simple hecho de que pues, en realidad resulta muy difícil de rastrearlo, ya que estos cambios se van realizando por año, muchas veces por meses, a veces por varios partidos, y no me ha sido posible tener este rastreo para las 32 entidades. Entonces vamos a trabajar con el caso de Aguascalientes y vamos a obtener el índice de oposición efectiva, el índice de fragmentación y el número efectivo de partidos. En este sentido, voy a pasar por alto el margen de victoria por considerarlo demasiado sencillo, ya que es únicamente una resta al partido mayoritario le vamos a quitar el porcentaje de la votación recibida por el partido en segundo lugar. Si bien es una resta, debo enfatizar el que es útil para identificar los incentivos que tendrá la oposición para oponerse o para apoyar al partido para el partido en el gobierno. Entonces, para empezar a trabajar, necesito crear una nueva tabla, ya que vamos a empezar por calcular los porcentajes. Entonces únicamente me voy a traer los datos de la misma tabla. A ver, aquí no me gustó cómo lo traje, me lo voy a traer únicamente desde el Partido Acción Nacional. Y para obtener el porcentaje, lo voy a mantener no por ciento, sino por unidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir el número de escaños obtenidos por cada partido entre el total. Y pues recuerden, para el manejo de Excel, aquí le voy a poner el signo de dólar para que yo únicamente pueda arrastrar la fórmula sin que haya necesidad de repetirle, que agarre siempre la columna acá. Lo voy a arrastrar todo, incluso voy a arrastrar el total, que me tiene que dar 1, porque si no me da 1, eso significa que estoy teniendo un error en mi fórmula, y yo lo mantengo como un indicador de que estoy haciendo bien o mal mis procedimientos. Únicamente voy a arrastrar las fórmulas, tanto a la derecha como hacia abajo, para hacerme más fácil el trabajo. Por si en este procedimiento no me siguieron o se perdieron, les reitero que lo único que estoy haciendo es dividir el número de escaños obtenidos por cada partido entre el total. Y de esta manera obtengo el porcentaje, pero por unidad. Si yo multiplicara este dato por 100, tendría que el PAN tiene, por ejemplo, aquí el 4%, aquí el 8%, perdón, el 80% de los escaños, etc. Bueno, ahora otro dato que voy a necesitar y entonces requiero de traerme esta fórmula nuevamente para acá,
va a ser elevar al cuadrado este porcentaje por unidad que acabo de calcular. Entonces, vamos únicamente a pedirle que multiplique la columna por sí misma. Es todo lo que hay que hacer. Si yo le doy dos clics a este cuadrito que aparece acá, va a arrastrar la fórmula hacia los datos que encuentre. Entonces le doy dos clics aquí. Bueno, mi computadora no quiso hacerlo, pero simplemente lo arrastro, jala toda la fórmula. Puedo verificar que está haciendo el cálculo que le acabo de pedir. Y de la misma manera, esta columna la arrastro para el cálculo de todos los partidos. Aquí la columna total ya no me va a servir porque digamos ya no la voy a utilizar, y de esta manera ya tengo por los dos primeros datos que voy a utilizar para esto. Reitero la importancia de subrayar cuál es el partido mayoritario. Entonces tengo que el primero es el PRI, lo vuelvo a subrayar. Luego tengo que los dos siguientes son el PAN. Luego vuelve a ser el PRI. Luego vuelve a ser el PAN. Luego vuelve a ser el PRI por otros 3 periodos. Y el PAN por los últimos 2 periodos. Bueno, ahora el siguiente dato que voy a necesitar obtener es simplemente la sumatoria de todos estos cuadrados. Entonces aquí le voy a poner la sumatoria de los cuadrados. Y pues simplemente la fórmula le puedo poner suma y entre paréntesis pongo todos los datos que quiero sumar, en este caso todos los partidos, y nada más, que digamos es la misma fórmula de decirle que sume a uno por uno, pero de manera abreviada. Ya sea que lo seleccione uno por uno o que utilice la fórmula que les acabo de mostrar, digamos aquí se me olvidó poner el paréntesis al inicio, aquí es exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden ver ahora mismo. Cuando arrastre la fórmula me tiene que dar el mismo resultado, de tal manera que la fórmula está bien calculada. Entonces, el índice de fragmentación me dice que lo único que tengo que realizar es restarle a 1 la sumatoria de los cuadrados. Entonces puedo crear una nueva columna aquí que se llame índice de fragmentación, en donde lo único que voy a hacer es 1 menos la sumatoria de los cuadrados que acabo de obtener. Simplemente arrastro mi fórmula y de esta manera tengo mi índice de fragmentación. ¿Cómo lo interpreto? Por ejemplo, tengo que interpretar que en la legislatura 92 a 95 tengo una muy baja fragmentación, y por el contrario, en la legislatura que va del periodo 2013 a 2016 se encuentra una de las fragmentaciones más altas, al igual que la 2018-2021. Esto significa, estas las voy a iluminar de color
azul y esta, que es la de 1972, la voy a poner de color naranja. Eso significa que mientras menos fragmentado, está más concentrado el poder y eso facilita al partido oficial el impulsar sus proyectos de ley. Muy por el contrario, los índices de mayor fragmentación implica que el poder está más dividido y en consecuencia es más difícil para el partido oficial impulsar sus proyectos de ley. Ahora, el otro índice que podríamos calcular es el índice de oposición efectiva, el cual lo entendíamos como la división entre el porcentaje de votos, el porcentaje de escaños obtenidos por la oposición. Entonces, en este caso, tengo que sumar la oposición, en este caso PAN, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y otros, dividido entre el porcentaje obtenido por el partido mayoritario. Aquí hay una gran advertencia que hay que hacer y es el tema de las alianzas. Podríamos o no, esto depende de cada analista, considerar las alianzas. Aquí, por ejemplo, en esta suma que acabo de realizar, quizá una alianza muy normal es la del PRI con el Partido Verde, y aunque el Partido Verde tiene 0 diputados, quizá me podría estar equivocando al considerar al Partido Verde como oposición y no como un aliado. Esto depende del análisis que cada quien haga. Sin embargo, esto depende del conocimiento de cada estado y a veces no es posible realizarlo. Entonces, en este caso, lo considero como oposición y procedo a este cálculo. Arrastro mi fórmula y digamos, aquí tengo que hacer ajustes porque digamos, aquí al haber arrastrado la fórmula, estoy cometiendo un error. Y el error que estoy cometiendo es considerar al PRI como el partido mayoritario en todos los casos, porque arrastré mi fórmula y en todas está considerando al PRI, que es al PRI como el partido mayoritario, cuando en ocasiones el PAN es el partido mayoritario, como en este caso, por ejemplo. Entonces, en este caso, en lugar de dividir entre el PRI, lo tengo que dividir entre el PAN y entonces aquí tengo que quitar al PAN y poner al PRI. Y entonces copio esta fórmula acá, se la pongo aquí donde el PAN es mayoritario, aquí también, y en estas, en donde el PAN es mayoritario. Aquí no hay más complicaciones porque el PAN solo es mayoritario en estos casos. Me dice que lo único que tengo que realizar es restarle a 1 la sumatoria de los cuadrados. Entonces puedo crear una nueva columna aquí que se llame índice de fragmentación, en donde lo único que voy a hacer es 1 menos la sumatoria de los cuadrados que acabo de obtener. Simplemente arrastro mi fórmula y de esta manera tengo mi índice de fragmentación. ¿Cómo lo interpreto? Por ejemplo, tengo que interpretar que en la legislatura 92 a 95 tengo una muy baja fragmentación y por el contrario, en la legislatura que va del periodo 2013 a 2016 se encuentra una de las fragmentaciones más altas, al igual que la 2018-2021. Esto significa, estas las voy a iluminar de color azul y esta, que es la de 1972, la voy a poner de color naranja. Eso significa que mientras menos fragmentado, está más concentrado el poder y eso facilita al partido oficial el impulsar sus proyectos de ley. Muy por el contrario, los índices de mayor fragmentación implica que el poder está más dividido y en consecuencia es más difícil para el partido oficial impulsar sus proyectos de ley.
Ahora, el otro índice que podríamos calcular es el índice de oposición efectiva, el cual lo entendíamos como la división entre el porcentaje de votos, el porcentaje de escaños obtenidos por la oposición. Entonces, en este caso, tengo que sumar la oposición, en este caso PAN, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y otros, dividido entre el porcentaje obtenido por el partido mayoritario. Aquí hay una gran advertencia que hay que hacer, y es el tema de las alianzas. Podríamos o no, esto depende de cada analista, considerar las alianzas. Aquí, por ejemplo, en esta suma que acabo de realizar, quizá una alianza muy normal es la del PRI con el Partido Verde, y aunque el Partido Verde tiene 0 diputados, quizá me podría estar equivocando al considerar al Partido Verde como oposición y no como un aliado. Esto depende del análisis que cada quien haga. Sin embargo, esto depende del conocimiento de cada estado y a veces no es posible realizarlo. Entonces, en este caso, lo considero como oposición y procedo a este cálculo. Arrastro mi fórmula y digamos, aquí tengo que hacer ajustes porque digamos aquí al haber arrastrado la fórmula estoy cometiendo un error, y el error que estoy cometiendo es considerar al PRI como el partido mayoritario en todos los casos, porque arrastré mi fórmula y en todas está considerando al PRI, que es al PRI como el partido mayoritario, cuando en ocasiones el PAN es el partido mayoritario, como en este caso, por ejemplo. Entonces, en este caso, en lugar de dividir entre el PRI, lo tengo que dividir entre el PAN, y entonces aquí tengo que quitar al PAN y poner al PRI. Y entonces copio esta fórmula acá, se la pongo aquí donde el PAN es mayoritario, aquí también, y en estas en donde el PAN es mayoritario. Aquí no hay más complicaciones porque el PAN solo es mayoritario en estos casos. Entonces, digamos, el índice de oposición efectiva nos va a dar un resultado muy parecido al que nos encontramos en el índice de fragmentación, en donde la oposición efectiva es muy baja, en esta de 1992, y digamos, se vuelve alta Los resultados nos muestran una información parecida a la obtenida con el índice de fragmentación. En ese sentido, demuestran que son similares, pero el índice de oposición efectiva muestra algunos sobresaltos. Lo podemos observar si los representamos de manera gráfica. Veamos, vamos a insertar una gráfica únicamente para ver cómo se están comportando, y ustedes pueden observar cómo el índice de oposición efectiva presenta un comportamiento parecido pero con sobresaltos, de tal manera que el índice de oposición efectiva puede estar exagerando el papel de la oposición. Sin embargo, esto ya es para un análisis más a detalle de la metodología. El interés de estos videos es que ustedes conozcan estos índices y conozcan también las interpretaciones que nos puede estar dando. Bueno, avancemos. Ahora, el último dato que quiero trabajar con ustedes es el número efectivo de partidos. Y para ello, reitero el que pues ya hemos trabajado ya tenemos la sumatoria, perdón, ya hemos obtenido los cuadrados, hemos sumado los cuadrados, y entonces nos vamos a encontrar con algunos pasos. El índice de partidos nos lleva en primer lugar a obtener n, que n se refiere a la fórmula propuesta por Laxo y Taguepera, que es la más famosa, y que n debemos interpretarlo como 1 sobre la sumatoria de los cuadrados de los partidos. Entonces,
lo que tengo que hacer aquí es dividir 1 entre la sumatoria de los cuadrados, que es esto. Y le doy Enter. Acá me faltó poner la división para que no se nos vaya a perder. Y lo único que hago es arrastrar mi fórmula. Y digamos, aquí me da un primer resultado. Esta es la fórmula sencilla del número efectivo de partidos. Y podría decir que aquí hay un partido y medio, aquí hay 2 partidos y medio, aquí hay casi 4 partidos y aquí también hay casi 4 partidos. Mientras más partidos hay con poder, eso significa que es más difícil la negociación al interior del Congreso. Ahora, la fórmula de Juan Molinar reconoce que esta fórmula que acabamos de hacer exagera el número efectivo de partidos porque está tomando en cuenta al partido mayoritario. Entonces, Juan Molinar nos dice, a los cuadrados de los partidos, quítale, a la sumatoria del cuadrado de los partidos, quítale el valor del partido oficial. Entonces, a la sumatoria de los partidos, sumatoria del cuadrado de los partidos, le voy a quitar el cuadrado del partido 1, el partido mayoritario. Le voy a poner aquí partido 1. Entonces, en este caso, a la sumatoria de los cuadrados de los partidos, le voy a restar el partido que tengo como mayoritario, en este caso aquí, al PRI. Y tengo que tener cuidado, esto lo puedo copiar y pegar para los casos en el que PRI es el mayoritario, como aquí. Perdón, aquí hice algo, está bien. Voy a volverlo a hacer para garantizar que no cometí algún error. Ahí está. Lo repito y lo pego para estas tres, donde el PRI es el partido mayoritario. Y repito el procedimiento en el cual el PAN es el mayoritario. A la suma de los cuadrados le quito el cuadrado del número de escaños del partido mayoritario, que en este caso es el Partido Acción Nacional. Y lo repito para los casos donde el PAN es mayoritario. Y entonces ahora Juan Molinar me dice, divide esta sumatoria que acabas de obtener, esta, divídela entre la sumatoria del cuadrado de los partidos, que es esta original que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, vamos a, como digamos, lo puedo escribir aquí como la sumatoria del cuadrado de los partidos menos la sumatoria del cuadrado del partido 1 dividido entre la sumatoria del cuadrado de los partidos. Entonces divido este entre este que tengo aquí. Simplemente arrastro mi fórmula. Acá sí no importa el que tenga el cuidado con el partido mayoritario, porque ese cuidado ya lo tomé aquí. Entonces simplemente arrastro mi fórmula. Después de haber hecho esa división, me dice Molinar, esta división que acabas de obtener, multiplícala por n. ¿Dónde está n? Aquí está n. Entonces voy a multiplicar esto por n, que está aquí. Arrastro mi fórmula y tengo todas las legislaturas. Y entonces me traigo todo esto para ponerlo aquí en mi encabezado. Y todo esto lo multiplico por n. Y finalmente, el último paso es sumarle 1. Entonces va a ser 1. Realmente voy a necesitar toda esta fórmula.
todo lo que hicimos anteriormente. 1 igual a 1 más mi suma anterior y arrastro. Y de esta manera hemos calculado el número efectivo de partidos de acuerdo a la fórmula de Molinar. Ahora, recordemos que este n es la fórmula de Laakso y Taagepera. Si ustedes observan, Laakso y Taagepera exageran el número efectivo de partidos, mientras que para el 2018 nos dicen que hay casi 4 partidos. Juan Molinar nos dice que hay apenas 2 partidos. ¿Cómo interpreto esto? Esto significa que hay 2 partidos con poder de veto. Es decir, que hay un partido, probablemente el partido oficial, y otro partido que tiene el poder de veto. Y que puede ser otro partido o puede ser la oposición en su conjunto. ¿Y de qué me sirve observar el número efectivo de partidos para tantas legislaturas? Bueno, pues me permite observar cómo al paso del tiempo se ha incrementado o reducido este número efectivo de partidos. A lo largo de mi trabajo como investigador, una de mis hipótesis ha sido el que el fortalecimiento de la pluralidad política ha ido de la mano con el desarrollo de la democracia en las entidades federativas, lo que me llevaría a observar un creciente número efectivo de partidos. Sin embargo, no siempre es así, como en este caso de Aguascalientes. Y bueno, pues de esta manera es que les he presentado los 4 índices. Nada más aquí le voy a poner índice de Molinar. Lo hemos visto paso a paso. Déjenme hacer una síntesis muy rápida. Este es el número de escaños obtenidas por cada partido. He subrayado cuáles son los partidos mayoritarios debido a los procedimientos que vamos a utilizar. Aquí déjenme inmovilizar la primera columna para tener siempre los años. Posteriormente obtuve los porcentajes, pero únicamente por unidad, no por ciento. Estos porcentajes los elevé al cuadrado. Sumé estos cuadrados porque es un dato que necesito para calcular el índice de fragmentación y el número efectivo de partidos. Aquí lo tengo. Calculo el índice de fragmentación, el cual es nada más 1 menos la suma de los cuadrados. Lo interpreto, ya lo hicimos. Me detuve a calcular el índice de oposición efectiva, que es un número muy parecido al índice de fragmentación, pero ya observamos de manera gráfica cómo tiende a exagerar algunos datos, pero es importante conocer este índice. Y aquí estoy calculando el número efectivo de partidos. Primero obtuve el cálculo que hace Laakso y Taagepera, donde únicamente divide 1 entre la sumatoria de los cuadrados que obtuvimos aquí, pero Juan Molinar nos propone esta medida de ajuste. En primer lugar, quitamos el porcentaje del partido mayoritario, teniendo cuidado con cuál es el partido mayoritario. Luego esto lo dividimos entre la suma de los cuadrados, que es lo que tenemos aquí. Luego lo multiplicamos con n, que es lo que obtuvimos aquí con la fórmula de Laakso y Taagepera. Y luego le sumamos 1. Y aquí tenemos el número efectivo de partidos. Como pueden ustedes ver, no es difícil el cálculo, simplemente hay que tener orden. En términos generales, los 4 índices que hemos revisado nos permiten analizar los equilibrios de poder al interior de las legislaturas, de cualquier Congreso nacional o subnacional. Les recomiendo mucho el que utilicen estos índices en observaciones múltiples para largos periodos de tiempo y que únicamente se detengan a estudiar aquellos casos que pudieran sobresalir, ser relevantes para su estudio en particular. Espero que les sean de utilidad y bueno, pues ahora la tarea que hay que realizar es ponerlo en práctica, para lo cual en el portal del curso les estaré dejando una base de datos con algunas legislaturas locales para que ustedes puedan trabajarlo. El trabajo consiste en obtener el índice de fragmentación, el número efectivo de partidos, el margen de victoria y el índice de oposición efectiva. Tienen hasta el miércoles
para poder entregar este trabajo. Espero que este video tutorial les haya sido de interés y de utilidad. Nos vemos el miércoles.